Como juzgues, observando más allá del velo del juicio investigador. Por Adrián Evans. Capítulo 16. Has dejado tu primer amor. En la noche anterior a la muerte de Jesús, encontramos una interesante conversación entre los discípulos. En Lucas 22, versículo 24 al 26. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Imagina el dolor de Cristo al escuchar a sus discípulos discutiendo sobre cuál de ellos debería ser considerado el más grande. Esto indica que todos los discípulos estaban juzgando a los demás sobre quién debía ocupar los puestos más altos. Están completamente ciegos a los sufrimientos que Jesús ya está empezando a sentir, y deliberadamente ignorantes de lo que estaba a punto de ocurrir. Más tarde, esa misma noche, cuando Jesús intenta solícitamente despertar a Pedro de su peligro, de nuevo Pedro se compara con los demás juzgándolos, en Mateo 26, 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Los seguidores más cercanos de Jesús todavía estaban llenos de este espíritu de juzgar a los demás como si fueran menos que ellos mismos. Se hace evidente que esta cuestión de juzgar a los demás está profundamente arraigada en el corazón humano. Tras la crucifixión y resurrección de Cristo, los discípulos se transformaron por completo. Se humillaron ante Dios y entre ellos y recibieron el derramamiento del Espíritu en Pentecostés. Leemos en Hechos 2, versículo 1 al 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Leamos las palabras de Pedro después de ese tiempo en 1 Pedro 5, versículo 2 al 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La tentación de ejercer la autoridad sobre otros en un proceso de juicio puede alcanzarnos fácilmente, especialmente cuando la iglesia es desafiada por falsas enseñanzas. La iglesia de Éfeso se enfrentó a un gran desafío en el tema de la doctrina, y observamos las palabras de Jesús sobre esta situación. En Apocalipsis 2, 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. La palabra probar significa examinar y escudriñar. Los líderes de la iglesia de Éfeso respondieron a los que enseñaban el error con un espíritu de examen y juicio. Los líderes lograron rechazar la herejía que intentaba entrar en la iglesia, pero les costó mucho. Sigue diciendo Apocalipsis 2, del 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, y no te hubieres arrepentido.
Al tratar de purificar la iglesia del error, los líderes perdieron su primer amor. Qué fácil es comenzar a advertir a las personas que sostienen ideas que sabemos que son falsas. Es cierto que necesitamos hablar la verdad y contrastarla con el error, pero cuando empezamos a aislar a la gente, podemos empezar a perder nuestro amor por ellos. Pasamos de un primer amor por la predicación del Evangelio a una constante defensa contra la herejía. Vemos esta tendencia en la iglesia primitiva con la multitud de libros titulados contra. Algunos ejemplos son contra los paganos, contra los maniqueos, contra Marción, contra sabelianos, contra Aunomio, contra Vigilantios y etc. La pérdida del ágape en la iglesia de Éfeso fue un golpe terrible para la iglesia. Los mensajes a las 7 iglesias no solo fueron escritos a esas iglesias locales durante ese tiempo, sino que también fueron una profecía de la iglesia en periodos sucesivos desde el tiempo de los apóstoles hasta el día de hoy. Sabemos esto porque había más de 7 iglesias en Asia: Frigia, Panfilia, Galacia, Ponto y Capadocia. Eran también iglesias de Asia. Estas 7 iglesias fueron elegidas porque representaba a la iglesia cristiana a través de todas las épocas de los tiempos de Cristo. Leemos en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan se refiere a todo el libro como una profecía y no solo a partir de los 7 sellos. La palabra 7 es en sí misma un símbolo bíblico de plenitud o perfección. He aquí un ejemplo, en Génesis 2:2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Por lo tanto, las 7 iglesias representan la historia completa o terminada de la iglesia en la tierra desde que Cristo vino la primera vez hasta que venga la segunda. Además, los 7 sellos representan el proceso completo de sellado de la iglesia de Dios durante el mismo periodo de tiempo. Considere la siguiente progresión de pensamiento en las iglesias. Éfeso, del año 31 al año 100, que significa deseable. Y en Apocalipsis 22:22 encontramos esta progresión de juicio. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. 2. Esmirna, del año 100 al año 313. De dulce aroma cuando aplastada. Eso es lo que significa. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Apocalipsis 2:10. 3. Pérgamo, del año 313 al año 538. Significa, Pérgamo, matrimonio actual. Y Apocalipsis 2:13 habla acerca de la progresión de juicio. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Apocalipsis 2:13. 4. Tiatira, del año 538 al año 519. Significa desgastar. Y describe Apocalipsis 2:26 al 27 la progresión del juicio. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. 5. Sardis, del año 519 al año 1798. Significa las cosas que permanecen. En la progresión de juicio, leemos en Apocalipsis 3:5. El que venciere
será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. 6. Filadelfia, del año 1798 a 1844. Significa amor filial. Y leemos en la progresión de juicio en Apocalipsis 3:9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y 7. La Odisea, del año 1844 hasta el presente. Significado: juicio del pueblo. Y leemos en Apocalipsis 3:17 la progresión del juicio. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es muy interesante que en la iglesia de Éfeso los líderes estaban examinando y juzgando a otros, y este espíritu se reflejó luego en la iglesia en la siguiente era, donde la iglesia fue juzgada por el mundo. La misma palabra griega se utiliza en relación con estas dos iglesias. El espíritu de juzgar a otros creó una brecha en la iglesia luego que permitió que tuvieran que enfrentar lo que habían comenzado a hacer a otros. Debido a la persecución de la iglesia durante la era de Esmirna, la iglesia estaba lista para comprometerse y recibir un asiento en la mesa de Roma. Pérgamo significa matrimonio real, y la iglesia y el Estado se combinaron juntos durante esta era y comenzaron a sentarse en el asiento de juicio de Satanás. Esto abrió el camino para que Satanás estableciera su asiento de juicio dentro de la iglesia en la tercera era de la historia de la iglesia cristiana. Con la silla de juicio de Satanás establecida, la iglesia durante la Edad Oscura abrazó de tal manera el espíritu de juicio que Cristo habla de ellos como si les diera dominio sobre las naciones para gobernarlas con hierro y aplastar a los que se resisten a su autoridad. Muchos del verdadero pueblo de Dios fueron juzgados y condenados a muerte durante este tiempo. El espíritu de juzgar y condenar y dar muerte se había apoderado completamente de la iglesia cristiana durante esta época. Este es el contexto de Daniel 7 y las grandes palabras que dice el cuerno pequeño. Leemos primero en Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y en Daniel 7:21 al 22 leemos: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. El contexto del juicio de 1844 es una respuesta a los cargos presentados contra el pueblo de Dios por el poder del cuerno pequeño que gobernaba desde la sede de Satanás. El juicio de Dios es en realidad una vindicación de su pueblo contra las acusaciones hechas por Satanás a través de los líderes de la iglesia. Los líderes judíos habían condenado a la mujer sorprendida en adulterio y la llevaron a Jesús para que examinara el caso. Y en cambio, Jesús los devolvió en el juicio. De manera similar, después de que la iglesia había condenado a tantas personas a la muerte, el anciano de días revierte el juicio sobre la iglesia. ¿Quién vio la misericordia en la presencia de Jesús hace 2000 años y quién fue pensando que estaba condenado? ¿Quién ve la misericordia en el juicio del anciano de días al final de los tiempos y quién se ve condenado? Para aquellos que tienen la fe de Jesús, para ver la bondad del Padre a través de los ojos de su Hijo,
El juicio de Dios no se trata de que Dios procede el juicio contra el pueblo de Dios, sino que lo defiende de los cargos presentados contra él por Satanás a través de los líderes de la iglesia. Dios permite que este juicio tenga lugar porque revela lo que hay en el corazón del pueblo de Dios cuando son puestos en juicio por Satanás a través de sus agencias. ¿Confía el pueblo de Dios en Dios a través de este proceso de juicio o abandona su confianza en Dios para que los guíe a través del juicio abrasador? Después de muchos siglos de persecución, el pueblo de Dios clama por la venganza de sus enemigos a causa de lo que se les hizo. Esto se menciona en el quinto sello, que es paralelo a la quinta iglesia de las 7 iglesias. Leemos en Apocalipsis 6, 9 al 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? La iglesia sufrió terriblemente y millones de personas murieron. Sin embargo, el espíritu de venganza y el deseo de que Dios destruyera a sus enemigos permaneció en el pueblo de Dios. Mirando hacia atrás en esta historia, nos damos cuenta del carácter del corazón humano. Los primeros proponentes en la iglesia del uso de la fuerza para controlar el pensamiento humano, como Agustín, seguramente no podían imaginar lo oscuro y terrible que llegaría a ser el proceso que iniciaron. Necesitábamos esta historia para aprender de ella y ver manifestada nuestra brutal y despiadada natural carnal. Dios no podía decirnos sin más que éramos así, porque no le habríamos creído y no le entenderíamos. Como un niño que no cree a sus padres y necesita tocar algo caliente antes de aceptar que le va a quemar. Por eso Dios permitió que la semilla del pecado creciera, para que todo el universo viera su progreso y comprendiera su fruto, y supiera que no hay nada positivo en el pecado ni legitimidad en las pretensiones de Satanás contra la ley y el gobierno de Dios. Así es como Dios hace consumación. No se levantará 2 veces la tribulación, dice Nahum 1:9. La iglesia de Filadelfia fue llamada la iglesia del amor fraternal. Era una iglesia pequeña y débil que seguía la verdad, pero en ella había mucho amor. Las palabras que Jesús les dirigió: haré que vengan a adorar ante tus pies, hablan de su deseo de ser reconocidos y apreciados. Cuando uno es pequeño, débil y oprimido, la tentación del reconocimiento aumenta. Jesús anima a los de la Filadelfia en un lenguaje que entienden. Sus enemigos se acobardarán ante ellos y los males que han sufrido serán corregidos. Es el lenguaje del juicio. La gente de la época de la iglesia de Filadelfia, que llegó hasta 1844, no entendía lo que había en sus corazones. Ellos entendieron que la limpieza del santuario en esa fecha significaba que Jesús iba a regresar a juzgar al mundo. Dios finalmente los vengaría como correctos y a los malvados como incorrectos, y aquellos que los persiguieron y rechazaron serían castigados. Cuando esto no ocurrió en el día de la expiación de 1844, este gran grupo de personas, llamadas adventistas, se sintió terriblemente decepcionado. Este acontecimiento se conoció como el Gran Chasco, por la forma en que percibían que Dios actuaría en ese momento, en 1844. Dios quería que reflexionaran sobre su propio carácter juzgador, pero tristemente la mayoría abandonó la fe y aún retuvo este defecto de carácter que estaba en lo profundo del corazón del hombre y permaneció sin sanar.
Se dejó a la iglesia final para que esta semilla se manifestara plenamente y se tratara en la humanidad. La iglesia final es la Odisea, que significa juicio de la gente. Es la iglesia del juicio. La herencia humana de juzgar y condenar culmina y llega al clímax en esta iglesia. Dios envía un mensaje al mundo en este momento proclamando que el juicio ha comenzado. Dios se presenta como ascendiendo al tribunal para acceder a los registros de vida de todos aquellos que profesaron una creencia en Cristo. ¿Cómo percibe el pueblo de Dios este juicio? Depende de cómo entiende el carácter de Dios. Si ven a Dios a un fiscal que revisa los registros para borrar a los que no dan la talla, entonces naturalmente asumirán un carácter así cuando traten con sus semejantes. Esta iglesia se juzga a sí misma, rica y aumentada de bienes, y se considera superior a los demás. Debido a este espíritu de juicio, el Señor debe revelar lo que hay en nuestros corazones, permitiéndonos proyectar sobre Él el carácter de un juez que condenará y destruirá a los que rechazan la verdad, tal como la entienden los fieles. Al mismo tiempo, los que conocen el verdadero carácter de Dios creerán que Dios es su defensor contra las acusaciones de Satanás. Estas acusaciones son hechas directamente contra ellos al decirles que son pecadores sin esperanza y que nunca vencerán, o son hechas a través de aquellos en la iglesia que perciben la nueva luz sobre el carácter de Dios como una amenaza. Las escenas del juicio de 1844 son para que los santos de Dios se vean a sí mismos y lo que realmente hay en sus corazones. Revela que esto es lo que naturalmente deseamos y que este es el proceso que pensamos que es necesario para terminar la gran controversia. La realidad es que a partir de 1844 es el carácter de Dios el que está siendo juzgado particular y predominantemente. Las palabras de Apocalipsis 14:7 pueden leerse de dos maneras. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La hora de su juicio ha llegado. ¿Quién hace el juicio? ¿Dios o nosotros? Jesús nos dice que Dios no juzga a nadie. Así que somos nosotros los que juzgamos. ¿Y cómo juzgamos que Dios es así? Percibiremos que su juicio es hacia nosotros mismos. Tal que leemos en Romanos 3, versículo 3 al 4. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Cómo juzgas que es Dios? ¿Juzga a Dios, condena y da muerte a la gente? ¿O es como Jesús, que es misericordioso, tiene gracia, ama a sus enemigos y hace el bien a los que le odian?